recombinación es el caso contrario, viene un electrón y es capturado por un ion y es recombinado y pues se forma este otro ion. Y bueno, tenemos lo que es el calentamiento y el enfriamiento. Bueno, el calentamiento es debido pues, nuevamente a la fotonización y el enfriamiento pues existen varios mecanismos, por ejemplo el mecanismo de frenado o la emisión del Stralsund, entre otros. Y tenemos lo que son las líneas de recombinación y las líneas de excitación colisional, que se representan con RL y CL por sus siglas en inglés respectivamente. Y también en la muestra del estudio se tienen lo que son las galaxias de formación estelar. Y pues, ¿qué son las galaxias de formación estelar? Pues su nombre lo indica, son galaxias donde nosotros somos capaces de poder ver que se están formando estrellas en su interior. Nada más. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros las famosas abundancias químicas en estas regiones? Pues nosotros realizamos esto mediante un método indirecto, por decirlo de alguna forma. Y es que resulta que la abundancia química que nosotros inferimos es a partir de la determinación de la temperatura electrónica de esta región. Pero existen varios mecanismos para poder determinar esa temperatura, por las líneas que les mencionaba, las líneas de excitación colisional y las líneas de recombinación. Y es que las intensidades, nosotros para poder inferir estas temperaturas, lo que se hace es la relación de las intensidades de estas líneas para nosotros poder inferir esa temperatura, y también se puede utilizar lo que son las líneas de recombinación del hidrógeno para poder inferir la temperatura. ¿Qué es lo que ocurre? Y es que las líneas de excitación colisional tienden a estimar temperaturas relativamente más grandes o mayores, por decirlo así, a las de las líneas de recombinación del hidrógeno, dado de que las relaciones o las ecuaciones que describen estos fenómenos, en el caso de las líneas de recombinación, de excitación colisional, están por un factor exponencial, a diferencia de las que se obtienen a partir de las líneas de recombinación, que es por un factor de t a la menos alfa. Entonces, pues aquí existe una discrepancia. O sea, nosotros tenemos dos mecanismos o dos metodologías para poder inferir las abundancias. Y si las temperaturas que obtenemos son de volúmenes diferentes de esta nebulosa, pues obviamente las abundancias van a variar o van a ser diferentes, por lo cual no es algo que uno diría que es congruente. Porque si yo tengo, por ejemplo, por decir algo, 5 gramos de café y yo tengo una metodología que me dice, ok, en esta taza de café existen 3 gramos, y viene otra persona y me dice, ok, existen 7 gramos, y realmente lo que hay son 4 gramos, hay algo que está pasando. O sea, lo que existe son los 4 gramos, pero la metodología no me están dando los valores reales. Entonces, por tanto, es lo que le mencionaba, existe el problema de la discrepancia, que mediante las líneas de excitación colisional y las líneas de recombinación no tenemos una certeza de cuáles son las abundancias de estos elementos presentes en estas regiones. Entonces, existe un modelo o un marco teórico desarrollado en los años 60 por el doctor Manuel Painberg de México, el cual él dice que una de las suposiciones dentro de esas nebulosas no es del todo cierta, y esta suposición es decir que la temperatura dentro de la nebulosa es homogénea. Él dice, ok, tal vez esto no puede ser del todo cierto, sino que tal vez la estructura dentro de la nebulosa es más rica y es más complicada, es un poquito más compleja de lo que nosotros podemos asumir. Entonces él conduce o introduce el parámetro de T cuadrada, que es el parámetro de fluctuaciones de temperatura. Entonces, si existen fluctuaciones de temperatura en un volumen determinado de una nebulosa, en general van a diferir de una temperatura promedio, donde la temperatura promedio está definida por T sub 0, donde es la integral de la temperatura por las densidades al cuadrado, donde Ni es la densidad del ion que estamos observando y Ne es la densidad electrónica, y de omega es pues el ángulo sólido y de L es lo largo a través de la nebulosa, es decir, lo que estamos es observando o integrando a lo largo de un volumen dentro de la nebulosa sobre pues la integral de pues lo que es la densidad iónica y la densidad electrónica de ese volumen, es decir, es una temperatura ponderada. Y entonces él dice, ok, las fluctuaciones de temperatura T cuadrada dan cuenta del nivel
de homogeneidades o de fluctuaciones en una distribución espacial dada por esta ecuación, que es el parámetro de t cuadrado. Por tanto, lo que nosotros hicimos fue que mediante observaciones del óptico, poder hacer una relación robusta entre las temperaturas que nosotros inferimos mediante las líneas de excitación colisional en el rango del óptico y obtener una temperatura aproximada de lo que sería la temperatura del hidrógeno ionizado que se podría inferir a partir de las observaciones de radio y la metalicidad. Entonces, para esto se utilizó lo que es la muestra de la base de datos Decided, que es una muestra, es una base de datos compuesta de más de 3.000 regiones de formación estelar y también tienen lo que son nebulosas planetarias y galaxias de formación estelar. En nuestro caso, pues nosotros filtramos lo que son 225 regiones de formación estelar con espectros ópticos profundos, donde teníamos que observar o tener lo que es la temperatura que se obtiene del diagnóstico de temperatura del oxígeno ionizado dos veces y la temperatura del nitrógeno ionizado una vez. Y también tener lo que son las abundancias de estas regiones. Y pues es lo que menciono, esto permite caracterizar lo que es la estructura de temperatura, dado de que la temperatura que nosotros inferimos a través de la temperatura de oxígeno dos veces ionizado, nos da pues lo que es la temperatura que se infiere a partir de una región de alta ionización, y la del nitrógeno de una vez ionizado es la estructura de baja ionización. Entonces, una vez haciendo esto, pues aplicamos los dos modelos, uno donde no se consideran fluctuaciones de temperatura, es decir, donde el parámetro de t cuadrada es igual a 0, que se le conoce como el método directo o el método clásico que se ha venido utilizando desde hace varios años, y pues donde sí consideramos lo que son las fluctuaciones de temperatura, donde nuestro parámetro de t cuadrada es mayor que 0. Hemos aplicado pues estas calibraciones que se obtienen a lo que son 460 regiones de formación estelar observadas en el rango del óptico de nuestra galaxia y así obteniendo los gradientes. ¿Por qué utilizamos una muestra de 460 regiones de formación estelar observadas en radio? Y esto es debido principalmente a lo que es la extinción que se encuentra presente en nuestra galaxia. O sea, en nuestra galaxia hay mucha cantidad de gas y polvo que con observaciones de óptico no podemos ver a través de esta. Y ya se habían hecho estudios previamente en el rango del óptico y la muestra estadística de las regiones observadas era muy pobre, era de aproximadamente entre 30 a 50 regiones más o menos, a diferencia de las observaciones que se tienen en radio que son de aproximadamente 460. Es decir, hemos abarcado una región más amplia de nuestra galaxia. Entonces, aplicando esto, como le mencionaba, estos son las regiones observadas en óptico, donde hemos inferido lo que es la temperatura electrónica del hidrógeno ionizado a través de las temperaturas que hemos obtenido de las observaciones del óptico, y abarcamos un rango de aproximadamente entre 6.000 grados Kelvin hasta aproximadamente unos 20.000 grados Kelvin, donde 202 regiones son de regiones H2 y 23 regiones son de formación estelar. En el eje X tenemos la temperatura y en el eje Y tenemos lo que es la abundancia de oxígeno, y obtenemos pues la primera relación de temperatura-metalicidad donde el parámetro de t cuadrada es igual a 0. Este es el segundo caso donde consideramos el parámetro de fluctuación de temperatura mayor que 0, y también se muestra lo que es el gradiente que se ha utilizado desde el 83 hasta el día de hoy, que es el gradiente de la relación de temperatura-metalicidad que derivó el doctor Shaver desde 1983, que está marcada en rojo una línea punteada. Es interesante notar que las abundancias que se tienen, por ejemplo, en el caso es el parámetro de t cuadrado igual a 0, las abundancias rondan entre aproximadamente 7.50 dex hasta aproximadamente unos 9.0 dex aproximadamente.
Y en el caso de, creo que es la misma imagen, sí, espérame. En el caso de las fluctuaciones de temperaturas mayores que cero, ahí cometí un error, les puse la misma imagen, ahí me disculpan. Ya les comparto. Aquí está. Este es el caso de la relación de temperatura-metalicidad. Cuando el parámetro de T cuadrada es mayor que cero. Se observa claramente que en este caso nuevamente el rango de las temperaturas anda aproximadamente entre 6.000 grados Kelvin hasta unos 20.000 grados Kelvin aproximadamente. Y en el eje Y, pues nuevamente tenemos las abundancias, donde en este caso hay gran porcentaje que las abundancias químicas rondan hasta aproximadamente unos 9.5 dex. Es decir, que cuando nosotros consideramos el caso de fluctuaciones de temperatura, las abundancias químicas que se derivan, pues tienden a ser relativamente mayores a diferencia del método directo. Y esta sería nuestra otra relación que hemos utilizado para poder determinar lo que son los gradientes radiales de las abundancias químicas de nuestra galaxia. Entonces, a partir de las relaciones anteriores, hemos aplicado la relación de temperatura-metalicidad con T cuadrada igual a 0 para obtener este gradiente de las químicas de las regiones de formación estelar en nuestra galaxia, de las observaciones de radio, donde en el eje X tenemos lo que es el radio galactocéntrico, que va desde aproximadamente 0 hasta unos 18 kiloparsec, que es la distancia, ¿verdad? Y obtenemos en el eje Y, pues la abundancia que hemos derivado de estas 460 regiones H2 de la relación de temperatura-metalicidad. Nosotros teníamos lo que es la temperatura que se derivó de radio, se la metimos a nuestra ecuación y obtuvimos lo que son pues las abundancias químicas. Y en este caso tenemos pues el gradiente de abundancia química, donde podemos observar que es un gradiente negativo, es decir, y se ve claramente que las abundancias químicas de las regiones de formación estelar hacia el interior de la galaxia tienden a ser mayores, a diferencia de las abundancias químicas de las regiones hacia el exterior de la galaxia que tienden a ser menores. Esto es muy importante porque recordemos un poquito de lo que es la evolución química dentro de las estrellas. Y es que nos dicen que las estrellas que tienen más abundancia química, eso significa que son estrellas más jóvenes porque tuvo que haber sido enriquecida, ¿verdad?, por el medio y por estrellas que nacieron anteriores a ella. Entonces, si nosotros observamos que tenemos mayor abundancia química del oxígeno en el interior de nuestra galaxia, eso implica que las primeras estrellas que se formaron en nuestra galaxia fueron en el interior y se fueron formando hacia afuera. O sea, nuestra galaxia se fue formando desde el interior hacia el exterior. Y este sería el caso 2, donde tenemos pues nuevamente el gradiente, solamente que en este caso el parámetro de T cuadrada es mayor que 0. Donde nuevamente pues obtenemos un gradiente negativo que es de esperarse debido a los procesos de evolución. Ahora bien, para poder discernir cuál gradiente o cuál relación de temperatura-metalicidad es el correcto, lo hemos comparado con los gradientes que se obtienen mediante otros trazadores importantes. En este caso, los otros trazadores son los trazadores de estrellas jóvenes, por lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Donde la abundancia que nosotros podemos determinar de estas estrellas jóvenes tienen que ser similares a las abundancias de las nebulosas madres. O sea, las estrellas heredan la abundancia de la nebulosa madre. Por tanto, esas estrellas jóvenes, como son jóvenes, no han tenido el tiempo suficiente para poder, pues,
fusionar estos elementos y crearlos en su interior y después desplazarlos hacia el exterior, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Por tanto, estos son los trazadores importantes y es de esperarse que la relación de temperatura-metalicidad sea congruente pues con estos nuevos trazadores. Y lo que tenemos aquí es los gradientes. En el eje X tenemos lo que es la distancia galactocéntrica, nuevamente de 0 a 18 kiloparsec aproximadamente, y en el eje Y tenemos la onda aquí. La recta en color rojo representa el gradiente que hemos determinado mediante la relación de temperatura-metalicidad con el parámetro de T cuadrada igual a 0. La recta en color negro representa el gradiente que hemos obtenido de la relación de temperatura-metalicidad considerando el parámetro de T cuadrada menor que 0. La recta en color azul es el gradiente que se obtiene de aplicar la antigua relación de 1983 de Shaver. Y la recta en color morado es el gradiente que se obtiene de las estrellas jóvenes, y la recta en color verde son de las estrellas cefeiras, y la estrella que se encuentra marcada en anaranjado es la abundancia solar, o sea, el Sol. Y observamos claramente que el gradiente que se obtiene a partir del método directo subestima lo que son las abundancias químicas de las regiones desde aproximadamente 0.3 dex. A diferencia del gradiente que nosotros obtenemos de nuestra relación de temperatura-metalicidad cuando nosotros aplicamos el parámetro de fluctuaciones de temperatura, donde se observa una clara consistencia con los gradientes que se obtienen de las estrellas, que es lo que era de esperarse, que es de aproximadamente la diferencia entre cada una de ellas de 0.05 dex, 0.1 dex. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este resultado? Lo que nos está diciendo es que probablemente es de suma importancia poder considerar este parámetro de fluctuaciones de temperatura para tener una consistencia con la evolución química que ha tenido nuestra galaxia. Ahora, aparte de los gradientes radiales, también se quiso estudiar si existían lo que son variaciones azimutales en la abundancia química. Entonces, lo que se hizo es hacer un phasón, una vista aérea de nuestra galaxia, de todas nuestras 460 regiones H2 de nuestra galaxia, y considerarlas las que están dentro de los brazos espirales con un error de aproximadamente un sigma. Las regiones que se encuentran fuera de este sigma de los brazos espirales de nuestra galaxia no fueron consideradas. Y lo que se hizo fue que se obtuvo pues, los datos de la abundancia química que nosotros hemos determinado en nuestro modelo y hacer la diferencia entre los datos menos el modelo, es decir, los residuos. Y como se puede observar en la imagen, pues no tenemos lo que son pues algún tipo de comportamiento donde nos podría indicar que existe algún tipo de enriquecimiento en alguna parte de la región de nuestra galaxia, es decir, que el enriquecimiento ha sido homogéneo, al menos en lo que determina esta metodología que hemos aplicado, donde las incertidumbres de las abundancias químicas que hemos determinado es de aproximadamente 0.1 dex. Entonces, en conclusión, pues hemos derivado las dos nuevas relaciones de temperatura-metalicidad usando pues la mayor muestra que se tiene hasta el día de hoy, que es del proyecto Decided, con las observaciones simultáneas de alto grado de ionización y de baja ionización. Hemos demostrado que es necesario considerar lo que son las fluctuaciones de temperatura para reconciliar lo que son las abundancias nebulares con las estrellas jóvenes. El gradiente galáctico obtenido de menos 0.01 dex por kiloparsec es consistente con los modelos de evolución química y refuerza el escenario de formación de inside out, es decir, del modelo de formación de nuestra galaxia de adentro hacia afuera. También se vio de que la calibración clásica, que es ampliamente utilizada incluso a día de hoy por los radioastrónomos, pues es obsoleta y que conduce a resultados probablemente incorrectos debido a lo que observamos aquí, donde pues en regiones internas de nuestra galaxia
tiende a sobreestimar la abundancia química de las regiones y tiende a subestimar la abundancia química de las regiones hacia la zona exterior de nuestra galaxia, desde más o menos desde el vecindario solar, es decir, desde aproximadamente 8.2 kiloparsec hacia afuera, tiende a subestimar lo que es la abundancia química en nuestra galaxia. Por lo cual, esa calibración, incluso como les mencionaba, es ampliamente utilizada a día de hoy por los radioastrónomos creo que el estudio más reciente, aproximadamente, creo que es del 2018, que han utilizado esta calibración para poder determinar las abundancias químicas de sus observaciones. Y lo último es que no se han encontrado lo que son variaciones azimutales significativas dentro del rango de las incertidumbres de nuestra metodología. No sé si tienen alguna duda, preguntas. Tengo tres. La primera es la metalicidad que ven, cómo altera las estrellas y los demás cuerpos celestes. Ok, bueno, la metalicidad es la cantidad que nosotros podemos observar de un objeto celeste. Principalmente es de las estrellas y de las nebulosas. Y la metalicidad es básicamente, es decir, de un guión X, sea el oxígeno una vez ionizado, respecto al hidrógeno, cuánto tengo de esto. Y es muy importante saber estos parámetros de abundancia porque nos ayuda a conocer la evolución de nuestra galaxia, y no simplemente de nuestra galaxia, sino conocer también la evolución del universo en general. Bueno, mi segunda pregunta es, mencionó 460 regiones H2, ¿qué son y cómo las delimitan y por qué se hacen? Ok. Son 400 regiones H2. Las regiones H2 es básicamente una región de gas y polvo del medio interestelar que está compuesta principalmente de H, que es el hidrógeno, y H2 es porque está ionizado. Y son 462 regiones porque es la muestra que encontramos en el estudio más amplia que se tiene, que son de varios estudios. Uno es una recopilación de varios estudios que se han hecho a lo largo de los años, de tres. Los autores principales son de Wenger, Kang y Quireza. Bueno, mi última pregunta es, ¿qué rol juega la entropía en la fluctuación de temperatura? ¿O no tiene nada que ver con el...? No está correlacionado. ¿Alguna otra pregunta, dudas, consultas? Muchísimas gracias. Ok, estas son las relaciones. Ah, ok, esta. Ok, en esta, pues, decidí quitar las incertidumbres, ¿verdad? Para una visión más clara de cada una. Pero cada una tiene varias incertidumbres. Por ejemplo, las incertidumbres que se obtienen de esta relación, bueno, de este gradiente, si se observa, aquí están los parámetros, esta es en el slope de 0.003 y el intercepto de 0.02. Es la desviación estándar, es un sigma tanto del slope, o sea, de la pendiente, y del intercepto. Aquí se consideró de la muestra, si uno hace el histograma, uno obtiene lo que es una distribución normal, entonces se consideró que las incertidumbres fueran de un sigma. Bueno, no la mayoría. Por ejemplo, en este caso, en las regiones H2, con el parámetro de T cuadrada igual a 0, estas sí no coinciden, porque en este caso, si se observa, es de aproximadamente una diferencia aproximadamente de 0.3 dex, o sea, se sale. Entonces, es lo que obtenemos, o sea, se sale, o sea, subestima demasiado las abundancias químicas mediante la metodología directa.
y se sale también del rango de las incertidumbres, o sea, está muy, muy por debajo. Una última pregunta: con las 400 regiones H2, ¿todas fueron igual de estudiadas o algunas fueron más estudiadas? Y nuestro sistema solar está ubicado en una, esta tiene particularidades generales, pues igual a todas. Ok, nosotros en este plot de aquí, pues aquí les grafiqué lo que es nuestra posición en la galaxia, que es esta estrellita de aquí. Esta estrellita de aquí representa pues nuestra ubicación en nuestra galaxia. Entonces, nosotros podemos observar que realmente no tenemos una posición privilegiada, o incluso en alguna región donde haya pues, más enriquecimiento de lo que se esperaría, como les mencionaba, que no se encontró ninguna variación acidental de esa región, es decir, de que no se encontró ningún tipo de enriquecimiento importante o mayor de lo que se observa en toda la galaxia. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, la consulta sería: ¿qué se usó más, el infrarrojo o el ultravioleta para arriba o el infrarrojo para abajo en este estudio? Ok, en este estudio los dos rangos principales fueron en radio y en óptico. ¿Cómo delimitaste la Ok, esa es una buena pregunta. En este caso, pues, la base de datos de Decided es una recopilación de varios estudios, de la mayoría de espectros ópticos profundos. La mayoría fueron observados, si no me equivoco, con el Gran Telescopio de Canarias, donde tenían una alta resolución para poder pues, observar ciertas líneas muy difíciles de ver. Bueno, entonces, tengo un aplauso a nuestro compañero. Por cierto, si alguien está interesado en un poquito más, ¿verdad?, de todo esto, les compartí aquí un código QR que es un enlace pues al estudio que hemos realizado con el doctor para que lo puedan escanear, para que le puedan echar un vistazo. No es muy largo y tampoco es muy complicado. Sí, cualquier cosa pues me pueden escribir o buscar ahí. Ya paso aquí casi todo el tiempo. Entonces, bueno, si no tienen más preguntas, pues gracias, Rafa, por la presentación. Sabemos de que esta presentación de los estudiantes están hechas para que todos podamos ver sobre qué se hace en la carrera que hacen los estudiantes y su investigación. En este caso, nosotros trabajamos con esa investigación sobre la H2, que para mí es un estudio, la verdad, muy importante. Más que trabajo con un doctor de México, de la Instituto de Astronomía. Entonces, es muy relevante. Entonces, aprecien que un estudiante aquí está súper satisfecho. Gracias. Bueno, y si no hay nada más, pues estamos despedidos.